Hola amigos, bienvenidos a Principios que Cambian tu Vida para grupos pequeños. Les quiero felicitar especialmente porque ya estamos en la recta final, así es que a todos los que han estado desde un principio en esta serie de Principios que Cambian tu Vida para grupos pequeños, quiero darles mis más sinceras felicitaciones y animarlos a estos últimos 3 principios que nos falta por ver para haber terminado nuestra temporada o este estudio de Principios que Cambian tu Vida. Bueno, pues hoy vamos a ver el principio número 18, que es servicio. Pero primero vamos a recapitular rápidamente el principio de la semana pasada, que fue crecimiento espiritual. El versículo base fue 1 Timoteo 4, 6 al 7 de la traducción al lenguaje actual. Dice: estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas como tú lo haces es lo mismo que alimentarse bien. Hablamos de que el crecimiento espiritual es intencional. Nosotros debemos tener la intención de crecer espiritualmente y aparte, pues es nuestra responsabilidad. Y hablábamos cómo alimentarnos sanamente, así como nos alimentamos físicamente, es nuestra responsabilidad lo que ponemos en el plato, de la misma manera espiritualmente. Y hablábamos sobre un plato espiritual que tiene estudio, que es la meditación, el estudio de la palabra, tiene oración, tiene obediencia, tiene adoración y por último tiene un aderezo final que es el amor. Así es que espero que se hayan alimentado durante esta semana con esa dieta espiritual rica en proteína y en todo lo que necesitamos en nuestro cuerpo espiritual. Bueno, pues el versículo base del tema de hoy es Mateo 20, 26, que dice: pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás. Dios quiere que crezcamos a la altura del varón perfecto, lo leíamos en Hebreos 5, y para ello debemos madurar y crecer. Dios nos llama a servirnos unos a otros si realmente queremos crecer o queremos ser grandes, como Él dice ahorita en su palabra. En Gálatas 5:13 nos dice también: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Es decir, que somos libres de servir, y el servir es una manifestación de amor de unos a otros. Cada uno de nosotros tenemos un área de servicio en la iglesia y en realidad en todas partes tenemos un área de servicio. Pero hablemos de estas áreas de servicio en la iglesia. Bueno, en 1 Corintios 12 nos habla sobre las capacidades que nos da el Espíritu Santo a cada uno de nosotros cuando hemos decidido venir a Cristo. Y esta palabra dice: queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. A algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría. A otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. A otros les da una gran confianza en Dios y a otros les da el poder de sanar a los enfermos. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en estos idiomas. Pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad
darle a cada uno. Aquí nos está hablando claramente la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos da capacidades a cada uno de nosotros según a Él le place, y es justamente para servirle a Él, para ponerle en el servicio del Señor. Todos necesitamos servir. Y hay dos ideas que pensamos a veces de servir que no son correctas, y una de ellas es que servir no es complacer. A veces pensamos que tengo que complacer a todo mundo para entonces decir que estoy sirviendo en alguna área o de alguna manera. Pero eso no es servir, eso es complacer. Tampoco servir es controlar. A veces pensamos, servir tiene mucha responsabilidad porque me tengo que ocupar de esto, de aquello y de todo lo demás. Y casi de todo. Tampoco. Servir es simplemente ayudar o apoyar en algún área del ministerio donde Dios te ha dotado o el Espíritu Santo te ha dotado, como veíamos ahorita. Y no tiene que ser controlar todo a tu alrededor. Pero tus motivaciones van a determinar si estás sirviendo por las razones correctas. Si tú estás sirviendo en este momento en algún ministerio en tu iglesia y te sientes cansado o te sientes con demasiado trabajo, probablemente estás haciendo de más, ya sea que estés controlando o que estés tratando de complacer a los demás. Pregúntate a ti mismo, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que te motiva a seguir trabajando tan duramente a pesar de que a lo mejor se complica o tiene de repente problemas en algunas áreas? No sé. Analiza honestamente ese servicio en ese ministerio que tú estás llevando y pregúntate a ti mismo, primero, ¿por qué lo estás haciendo? Y segundo, si estás tratando de controlar o de complacer a los demás. Vamos a hablar un poco de eso un poco más adelante. Pero bueno, algunos beneficios que tienen el servicio o servir para las personas que no están sirviendo aún, pues les quiero animar con estos puntos para que comiencen a servir inmediatamente en alguna área del ministerio. Y no tiene que ser precisamente en la iglesia, puede ser aquí en los grupos pequeños o puede ser en tu casa, si quieres abrir las puertas para algún otro grupo pequeño. Hay muchas maneras de poder apoyar en el ministerio. Bueno, el primer beneficio que tiene servir es que vives conforme el propósito de Dios. Y esto te trae plenitud. Cuando tú vives conforme al propósito de Dios, eres una persona feliz porque estás cumpliendo para lo que te hizo Dios. Dios te hizo con un propósito específico y cuando estás cumpliendo con ese propósito, eres pleno y eres feliz. Y el servir es parte de nuestro propósito. Primera de Corintios 12:27 dice, cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. En la iglesia, Dios le dio una función a cada una de las partes. Así es que cada uno de nosotros tenemos nuestra función que cubrir. Y recuerden que si no lo estamos cubriendo, una de dos, o está vacío y nadie lo está haciendo, o probablemente lo esté haciendo alguien más que esa no es la función que debería estar cubriendo. Bueno, el segundo beneficio es que me conozco mejor. Cuando comienzas a servir, comienzas a conocerte más a ti mismo. Primera de Corintios 12:12 dice, la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros, Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Si al pie se le ocurriera decir, yo no soy del cuerpo porque no soy mano, todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír.
y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo, y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. ¿Por qué este versículo nos habla? Perdón. Nos habla sobre cada parte del cuerpo, porque hay veces en que Dios me hizo ojo y yo a fuerzas quiero ser oreja. O hay veces en que Dios me hizo mano y a fuerzas quiero ser cabeza. Bueno, esas cosas salen cuando yo estoy sirviendo. Cuando yo comienzo a poner mis talentos al servicio de la iglesia, de repente vienen ciertos roces o ciertas situaciones que me muestran a mí misma qué estoy haciendo. Si lo estoy haciendo mal, obvio me va a traer frustración o me va a traer enojo o me va a detener en ciertas áreas. Si quiero controlar ciertas áreas de la iglesia o si quiero estar en ciertas áreas de la iglesia que no me corresponden porque no es mi lugar. La palabra nos dice claramente que Dios nos ha hecho ojos, manos, orejas específico. O sea que debemos tener y tomar nuestro lugar en específico y ahí servir y ahí desarrollarnos y ahí ser lo mejor que podemos hacer, que Dios nos va a multiplicar todavía más lo que nos ha dado en esa área donde nos ha puesto. Ahí nos va a desarrollar y nos va a hacer crecer mucho más. Pero debemos estar atentos nosotros mismos, cuidándonos a nosotros mismos del área en donde estamos sirviendo, de que no estemos queriendo cubrir unas áreas en donde Dios no nos dio talentos, en donde Dios no nos puso, aunque sea parte del cuerpo. Tú tienes tu propio lugar y ese es el lugar que te está esperando y que necesitas cubrir porque es tu responsabilidad. Bueno, otro beneficio de servir es que bendigo a otros con mi servicio. Primera de Corintios 12:25 dice: así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. Cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. Así es que las demás partes del cuerpo van a estar felices de que tú estés cubriendo tu parte que te corresponde, tu área que te corresponde, en ese lugar donde Dios te ha dotado y te ha puesto para servir. Número 4, mantengo mi mente ocupada. Y ahí les puse una pequeña frase que dice: la vida te regala todos los días un cheque de 24 horas. Tú decides cómo invertirlo. A veces decidimos invertir nuestras 24 horas sufriendo, mortificándonos, preocupándonos, llorando o tratando de controlar la vida de otras personas o viviendo la vida de otras personas. Tú decides cómo ocupar ese cheque, pero el servicio es una de las mejores inversiones que puedes hacer con tus 24 horas. El servir en el ministerio que Dios te ha dado, además de que es tu responsabilidad, mantiene tu mente ocupada y también te mantiene ocupado en el cuerpo de Cristo, porque ciertamente siempre hay mucho que hacer aquí. Y si no me crees, puedes preguntarle a tus pastores. Bueno, esto es lo último que les quiero compartir, el servicio en equilibrio. Debemos de tener todos un equilibrio y esa es la parte en donde muchas veces vienen los conflictos porque es difícil mantener un equilibrio. Pero este equilibrio debe ser aproximadamente entre 4 áreas. La primera área es que debes asistir a la iglesia. No puedes servir demasiado, a lo mejor los domingos estás con los niños o llegas y le das a un raite o una aventona a alguien y entonces no alcanzas el servicio de oración o no alcanzas algún otro servicio. Debes asistir a la iglesia. Esa es una parte que si tú estás sirviendo, a lo mejor una vez al mes puedes faltar a tu servicio por estar en el servicio de los niños o en alguna otra área de necesidad, pero no puedes estar todo el tiempo sirviendo y perdiéndote el servicio.
Necesitas estar en la iglesia y escuchar y alimentarte. La otra parte es que debes estudiar de la palabra de Dios. No puedes servir nada más y no estudiar de la palabra de Dios. Necesitamos todos los días mantener nuestro devocional para poder estudiar de lo que Dios tiene para nosotros cada día. El otra área es tener un mentor. No podemos estar sirviendo, haciendo las cosas a nuestra manera, porque pensamos que es la correcta. Necesitamos tener un mentor o una mentora que nos vaya guiando, que nos vaya diciendo si es por aquí, a lo mejor hace falta un poco acá, o pregúntate a ti mismo cómo lo estás haciendo, cuestiónate qué estás aprendiendo o si no estás aprendiendo algo. Pero necesitamos ir acompañados en el servicio, a veces hasta simplemente para desahogarnos de cómo nos sentimos cuando estamos sirviendo, tal vez en algún área en donde nos sintamos que nos quedamos cortos o no sé. Para todas estas situaciones necesitamos un mentor o una mentora. Y por último, el servicio. Si tú estás asistiendo a la iglesia, estás estudiando de la palabra, tienes un mentor, entonces te falta hacer un servicio para mantener el equilibrio. Necesitamos estar en equilibrio para poder seguir creciendo y esto a la vez pues nos trae plenitud. El equilibrio en estas 4 áreas de la vida, en el cuerpo de Cristo o en la iglesia, nos permite servir con gozo y también nos permite servir con compromiso. Debemos estar comprometidos ante el cuerpo de Cristo, ante nuestra iglesia, pero también debemos servir con gozo. No debe ser una carga ni una responsabilidad tan grande que ya no la queramos llevar a cabo. El servicio debe ser algo que damos con amor. Bueno, vamos a formar nuestros grupos pequeños y vamos a discutir sobre estas 4 preguntas. Número 1, ¿estoy sirviendo en algún ministerio de mi iglesia? Platícanos en qué ministerio estás sirviendo. O si no, pues bueno, puedes escuchar a los demás. Número 2, ¿cuál es la verdadera motivación para servir? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué sirves? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Platícanos. Número 3, ¿qué me motiva a comprometerme o a no comprometerme? ¿Por qué te comprometes con el cuerpo de Cristo? ¿O por qué a veces no te puedes comprometer? Número 4, ¿qué beneficios he obtenido o estoy obteniendo de servir? ¿Cómo te sientes al estar sirviendo? Que pudieras recomendar a los demás también servir. Te recuerdo que debemos hablar de uno mismo, dirigirnos al grupo, que estamos aquí para apoyarnos mutuamente, incluyendo el apoyo en oración, no para resolver nuestras vidas. También que el anonimato y la confidencialidad son requisitos básicos de estos grupos pequeños. Pues deseo que tengan una excelente charla, disfruten este tiempo de compartimiento y nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.